Bien, buenas noches, ¿cómo están jóvenes? Buenas noches. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de hoy día martes 19 de mayo. Hoy día vamos a terminar algunos puntos que nos quedaron pendientes sobre la capa física, ¿ya? Para ir complementándola también con la capa 2 que la comenzamos a trabajar en la clase de ayer con respecto a lo que era Ethernet. Bien, vamos a revisar algunos contenidos que van a ser orientados a fibra óptica hoy día, a lo que es también los medios inalámbricos, medios wireless, y por último vamos a hacer algunas preguntas en un test online para corroborar, ¿cierto? Y ver, en este caso, los conocimientos que tienen del capítulo. También se van a llevar unos ejercicios que están publicados en la aula virtual para ir desarrollándolo esta semana y tomar lo que es, ¿cierto?, como referencia el curso de Cisco NetAcad. Bien, el chat va a quedar abierto, igual que la clase anterior. Vayan haciendo sus preguntas, consultas, dudas, sugerencias a través del chat de la clase, ¿cierto?, sobre algún contenido que vamos explicando en estos minutos. Bien. Jóvenes, preguntas sobre la clase de ayer. ¿Les quedó alguna inquietud, alguna duda sobre los contenidos vistos ayer? Bien, al parecer no hay duda. Entonces, continuamos. ¿Todo clarito? Súper clarito, súper bien. Hay cualquier cosa por el chat, ¿cierto? Vayan haciendo sus comentarios. Bien, ¿qué queremos retomar o terminar, ¿cierto? Eh, ya que estábamos ayer comentando que la capa 2, la capa Ethernet, depende mucho de la capa física, para nosotros es fundamental que la capa física o la primera capa del modelo OSI sea correcta, ¿cierto? El medio físico transmita correctamente. Por lo tanto, para ello hay que tomar ciertas medidas, ¿ya? Y una de estas medidas, con respecto al medio físico que es el cable UTP o STP, hay que hacer mediciones, ¿ya? Como estamos apreciando en la imagen, se está ocupando un dispositivo que se llama un chequeador de cable o cable tester, que yo tengo uno por acá para mostrarlo, para los que no lo conocen, ¿cierto? Ya lo vean, los que lo vieron en el video o en el capítulo, lo conozcan. Y lo que hace técnicamente un cable tester, ¿ya? Este dispositivo, es verificar que efectivamente todos los pares de un cable de red estén correctamente conectados y que también cumplan la norma según el estándar de cable que estamos haciendo, ya sea cable norma A, cable derecho o cable cruzado norma A-B. ¿Ya? Este cable tester tiene 4 luces, 4 LED que indica 2 pares cada uno y la idea es que tienen que encender todas las luces. ¿Ya? Si yo tomo el tester y me encienden este extremo en un sentido, en un orden de colores, y el otro extremo enciende las luces en el mismo orden, lo más probable es que eso sea un cable de conexión derecha o directa, un cable derecho. Si yo tomo el tester, pongo un cable, chequeo con el tester y veo que las luces encienden en un orden y las luces del otro extremo en un orden inverso, sería un cable de conexión cruzada, ¿cierto? Que también esto visualmente lo podemos ver al mirar el cable o identificarlo y testearlo con un aparato electrónico para ver si efectivamente está correcto. Bien, entonces ahí se menciona como una práctica no solamente aprender a hacer los cables, conocer las normas, sino que también verificar que estén correctos. Ahí se ve a un técnico que está chequeando efectivamente cable por cable, conector por conector, para que efectivamente la red funcione como debería ser. Bien, vamos a pasar ahora, ¿cierto?, a un punto que teníamos pendiente y era la fibra óptica, ¿ya? Que nos quedó pendiente como medio físico y que es relevante para seguir con la capa 2. Si no, claro, si no tenemos claro los medios físicos, no podemos seguir pasando a los siguientes niveles. La fibra óptica, como medio físico, ¿cierto? Hemos comentado harto en los capítulos anteriores que es un medio físico de alta velocidad. Y en este caso hay distintos estándares también. En la imagen nosotros estamos apreciando que hay 4 colores de fibra óptica. Hay otros colores que no están aquí en la presentación, que son para usos también especiales. Por ejemplo, tenemos cable amarillo, que son la fibra óptica o representa la fibra óptica monomodo.
como este que está acá. Este es un cable de tipo fibra óptica monomodo. Tenemos, ¿cierto?, el naranjo, que es de tipo multimodo, que vamos a ver ahora a continuación las velocidades en este caso las características. Está, por ejemplo, el cable de fibra óptica que es verde agua, verde, que es un cable fibra óptica que se ocupa para cableado vertical. Es decir, ese cable, como por estándar, es para redes en las cuales, por ejemplo, tengo un edificio y tiro cables por los ductos a varios pisos, ¿ya? Pero en forma vertical. ¿Qué tiene diferente ese cable verde de fibra óptica por norma versus el cable amarillo o naranjo de la fibra óptica mono multimodo? Es que esos cables, el celeste también, verde agua o celeste, que son esos colores, tienen un gel interno, un gel que podríamos hacer como referencia, es el gel que tienen los pañales de los bebés, ¿cierto? Los pañales de los bebés tienen un gel absorbente que cuando hay humedad absorben el agua y la condensan. En este caso, los cables también tienen una propiedad interna, que es un gel, que en el caso que si yo tengo un ducto y el cable entra agua o cae una gota de agua hacia adentro del cable, lo que hacen es absorber el agua para evitar cierto algún problema técnico o físico dentro del cable de fibra óptica, ¿ya? Entonces están hechos para posiciones verticales. El resto de los cables, la norma indica que tienen que ser instalados en forma horizontal, ¿cierto? Siempre horizontal, ¿ya? Esos son cables con esa función o diferencia. Están también los cables que son de color gris, que son de uso militar, ¿ya? Los cables de color gris de fibra óptica se utilizan en dependencias militares, por ejemplo, en regimientos, instalaciones militares o en equipamiento que requiera fibra óptica pero de uso militar. Por ejemplo, en un barco, en un portaaviones, en un hangar, ¿ya? Es una norma, no varía mucho en la forma física, pero sí es por un estándar de color, ¿ya? Entonces tenemos variedades de fibra óptica para distintos fines o usos. Los colores también, a nosotros a pesar que los vemos que son iguales esos cuatro cables, ¿cierto? La norma indica que son para distintas funciones. ¿Ya? Lo que tienen diferente, si se fijan, cada uno de ellos son los conectores. Y de hecho yo también tengo dos cables con dos conectores distintos, ¿ya? Este de monomodo, un conector que se llama SC, que es redondo, ya está el cable, ¿cierto? Cuadrado, que es el cable ST, que se utiliza también para multimodo. Entonces también tenemos la forma distinta de los conectores. Conector cuadrado, un conector redondo. Como los que están ahí en la fotografía. Bien. ¿De qué se compone la fibra óptica? Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la mente. La fibra óptica, en realidad, es un material, ¿cierto? Que nace o sale de la arena, ¿ya? Aunque parezca extraño. En la arena hay un material cálcico que se llama silicio, ¿ya? El silicio. El silicio, nosotros ¿cómo lo identificamos? Si vamos a la playa, eh, tomamos, por ejemplo, un puñado de arena y vamos a ver que la arena tiene unas partículas que brillan. Esas partículas que brillan es el silicio, ¿ya? Ahora, se toma, bajo ciertos procedimientos, la arena, se separa de, ¿cierto?, la parte arena o polvo, se separa el silicio, que es la parte brillante, y ese silicio se derrite y después se forma hilos que son de vidrio, en realidad, hilos de vidrio, delgadísimos, ¿cierto? El tamaño está expresado en micrones, y los micrones son una forma de medir que es mucho más pequeña que un milímetro, ¿ya? Entonces se toma, se procesa, se derrite el silicio y se hacen hebras, ¿cierto?, de fibra, en las cuales son de forma hueca, por lo tanto serían una especie de túnel, un túnel que transporta luz. Ese es el concepto de la fibra óptica. De los fabricantes a nivel mundial, Japón, para nosotros es el líder fabricante de fibra óptica, y dentro de la empresa japonesa que se dedican a la fabricación de fibra óptica está Furukawa, ¿ya? Que en el caso cuando ustedes ya estén haciendo implementaciones de redes, se van a fijar que los cables, los rollos de cables, ¿cierto?, los de alta calidad son fabricados por Furukawa. Hay otros fabricantes, ¿cierto?, del mercado, americanos, franceses, como Panduit, ¿cierto?, que fabrica cables, como Leviton, ¿ya? Y otros, pero en el área de la fibra óptica, Furukawa es una de las empresas top o líder mundial,
¿ya? Ellos desarrollan tecnologías de fibra óptica, ellos crean mejores procesos, materiales para poder que la fibra óptica, ¿cierto?, tenga mayor duración en el tiempo. Ahora, ¿cómo está la fibra óptica? Así como está, nosotros apreciamos distintas capas, ¿ya? La primera capa, la que dice revestimiento, es una capa que protege todo el entorno exterior. Esos revestimientos, ¿ya?, hay de distintos tipos. Hay de Kevlar, ¿cierto? Hay revestimientos de Kevlar, que el Kevlar es el material que se utiliza para los chalecos antibalas, ¿ya? Esos revestimientos de alta resistencia, que la gracia que tienen es que son livianos, pero resistentes, se utilizan, por ejemplo, en la fibra óptica que va bajo el mar, la fibra óptica submarina. Los cables que salen por el Océano Pacífico desde Chile y que van recorriendo el continente y que llegan hasta California, Estados Unidos, cientos de kilómetros, se protegen mediante Kevlar, y eso es para evitar, por ejemplo, que algún tipo de fenómeno marítimo, un tsunami, un terremoto submarino, y el gran peso que tiene el agua, ¿cierto?, el mar, vaya a cortar esos cables, ¿ya? También se pueden enredar embarcaciones, se enredan animales, ballenas, que podrían dañar los cables de fibra óptica. Entonces tienen Kevlar. Ahora, en el caso de la fibra óptica, que no es submarina y se ocupa en postes o se ocupa en forma soterrada, que se refiere bajo tierra, los materiales son algunos tipos de variaciones de carbono, ¿ya? Materiales como fibra de carbono, ¿ya?, que nos permiten a nosotros, o ferrita, mantener aliviantar los cables para que puedan ser colgados, pero que también sean durables, ¿ya? Entonces los materiales de revestimiento van cambiando, de acuerdo al tipo de fibra. Luego que viene, dice que viene un material de refuerzo, viene otro recubrimiento, que en algunos casos es acero blindado, ¿ya? Es un acero blindado que se ocupa en la fibra óptica submarina, en otros casos es un acero de menor densidad, que envuelve también la fibra óptica en los cables que van en los postes. Entonces también ese material va variando. Luego viene un tercer elemento que se dice recubrimiento de protección. Nuevamente, ¿cierto?, viene otro plástico, otro polímero, ¿cierto?, otro tipo de elemento orgánico que cubra o proteja y que haga flexible la fibra óptica y que evita también que se vaya a cortar. En esa capa también se aplican algunos tipos de gel para absorber la humedad en el caso que la fibra óptica del exterior se corte y entre agua a la fibra óptica, ¿ya? Y luego viene la cubierta. Aquí nosotros lo podemos ver. La cubierta vendría siendo recién esta parte, ¿cierto? Lo que vemos nosotros, plástico de color amarillo. En el caso del cable acá, esa es la cubierta. Este cable podríamos decir que no tiene las capas que mencionamos como la recubierto de protección, material de refuerzo ni revestimiento, porque este cable es para usarlo dentro de una red, ¿ya?, dentro del domicilio. Este cable no está hecho para ponerlo en un poste, ni tampoco va bajo el mar, ni tampoco está en un ducto, ¿ya? Este es el cable final, el que se conecta desde el punto de la fibra óptica de conexión, del muro, hacia el dispositivo, ya sea un router, un switch o cualquier dispositivo que ocupemos en la red. Por lo tanto, este solamente tiene la recubierta, y adentro viene el núcleo, ¿cierto? Viene un recubierto plástico, la cubierta y el núcleo. Por lo tanto, las capas más fuertes no las tiene. Ahora, el núcleo, ¿cierto?, es la parte más importante de la fibra óptica. Aquí no alcanzamos ni siquiera a percibirlo. A simple vista no puedo ver el núcleo. Lo único que yo veo, ¿cierto?, es el recubrimiento, ¿cierto? Veo la cubierta, y adentro de este hilo delgadísimo que nos alcanza a apreciar con la cámara está la fibra óptica, que es más delgado que un cabello humano. Está expresado en micrones. Por lo tanto, la forma de verla es mediante un microscopio electrónico, ¿ya? Por lo cual se toma un cable de fibra óptica, un extremo, ¿cierto?, se conecta a un microscopio y uno lo analiza de esa forma. Y ahí yo podría ver recién el núcleo si adentro tiene suciedad, tiene impurezas o está dañado, ¿ya? Impurezas, o la misma piel podría dañar con grasa al tocar en la fibra óptica, ¿ya? O si tiene microcorte. Pero a simple vista no podemos saber cómo es la fibra óptica. Bien, ese es como para que nosotros tengamos la teoría un poco de en qué consiste. Cuando yo le hablaba de la fibra óptica en Chile, la que está submarina, nosotros tenemos un punto de conexión. Es importante que esto lo revisen después ustedes, vean,
el mismo Google Maps, dónde está ubicado el punto de conexión, yo les voy a dar la ubicación, ¿ya? Se llama la playa Torpederas. La voy a escribir en el chat. Playa Torpederas, y está ubicada en la quinta región, en Valparaíso. En la playa Torpederas, si te buscan en el mapa, ¿cierto? Es una punta de salida de mar, que desde ahí, ¿cierto? Llega el cable de fibra óptica de 1 metro, aproximadamente diámetro, con toda esta recubierta, y ese va pasando por las playas hasta que sale por el Océano Pacífico y llega hasta California, Estados Unidos. Es protegido por la Armada de Chile, ¿cierto? Para evitar algún ataque, para evitar, ¿cierto? Algún tipo de intervención, algún daño que quieran hacer terceros. ¿Ya? Así que están rondando siempre los buques de la Armada para proteger en su jurisdicción marítima. ¿Ya? Protegen el cable fibra óptica y se ubica en la playa Torpedera, de ahí para que la busquen después y sepan dónde está esa ubicación. La fibra óptica, también para comentar, tenemos dos formas como trabaja la fibra óptica. Si bien tenemos varios tipos de cables, revestimientos, ¿cierto? Colores, estándares, conectores también distintos, la fibra óptica tiene dos formas de transmitir o dos tecnologías de transmisión, ¿ya? Y esto es para que nosotros lo empecemos a diferenciar. Hay una fibra óptica que se llama monomodo, ¿ya? Fibra óptica monomodo. Hay otra que se llama multimodo. ¿Qué diferencia tiene una con la otra? La monomodo, ¿cierto? La fibra óptica monomodo, como esta, adentro, en su núcleo, lo que transporta es luz, pero la luz viaja en forma recta, ¿ya? Es un haz de luz recto. Y esa luz se genera mediante láser. Su fuente de emisión es un láser. ¿Ya? Entonces son características. Es un láser que viaja en línea recta al vacío. Adentro no hay ningún obstáculo, como es un túnel. Por lo tanto, nada lo detiene. A diferencia del cobre, que hay oposición a la electricidad, el mismo material evita que avancen los electrones. Tiene un núcleo de 9 micrones. 9 micrones, para que se hagan la idea, es un tamaño que es aproximadamente 10 veces menos que el cabello humano. 9 micrones, o sea, los micrones se refiere a la norma de medición más chica que un milímetro, ¿cierto? Más abajo de un milímetro vienen los micrones. Sobre el milímetro vienen milímetros, centímetros, metros, pero para abajo son micrones, ¿ya? Más delgado que un cabello humano, entre 10 y 11 veces más delgado que un cabello humano. Entonces tiene un núcleo delgadísimo, ¿ya? Pequeñísimo, por el cual se transporta luz, ¿ya? Tiene revestimiento de tipo polímero, como se explica por ahí. Tiene una menor dispersión, significa que la luz viaja en forma recta, pero al tener menor dispersión, significa que también llega más lejos. Eso quiere decir que tengo un pro y un contra. La fibra óptica monomodo puede lograr distancias bastante largas, es decir, yo puedo, por ejemplo, transmitir luz 75 o 100 kilómetros de distancia como si nada, y llega el mismo cantidad de ancho de banda. Es decir, si yo estoy transmitiendo 1 giga y mido a 100 kilómetros más allá, llega el giga exacto. ¿Ya? Esa es la gracia de la fibra óptica monomodo. No se pierde nada. En el cobre no podemos hacer eso, recordando que los cables de cobre, ¿cierto? Por ejemplo, tienen un límite de 100 metros, más de 100 metros hay pérdida. Bien, la fibra óptica totalmente distinto. Y el otro detalle es el ancho de banda que puede transportar. Solamente esa fibra óptica, este hilo de fibra óptica, transmite o transporta 1 giga. Exacto, 1 giga. Esa es su capacidad, 1 giga por cada núcleo de fibra óptica. ¿Ya? Pero 100 kilómetros perfectamente. Yo podría transmitir de aquí a Rancagua, ¿cierto? Hacer una medición de aquí y allá llegan el giga. No hay ningún tipo de pérdida. La multimodo, ¿cierto? A diferencia, es la otro tipo de fibra óptica que en su característica es el mismo material, el mismo concepto de los núcleos, es todo igual, pero es un poco más ancho. ¿Ya? Es un núcleo un poco más grande, por eso se habla que su núcleo es de aproximadamente 50 a 62 micrones, ya es un poco más amplio, pero aún así no alcanzamos a percibirlo con el ojo humano. Y la diferencia, ¿cierto? Que tiene es que la luz
En este caso no se transporta en línea recta, sino que lo que se transporta es luz LED y son varios luz LED o haces de luz LED que van rebotando adentro de la fibra óptica. Van avanzando en la medida como si fuesen espejos. Entonces van rebotando, ¿cierto? Como esto al vacío y van avanzando a través del medio físico. La diferencia que tiene, ¿cierto? Aparte de ser luz LED y que va trabajando en una trayectoria, ¿cierto? De ángulo, es que el ancho de banda que puede lograr es mucho mayor. Puede lograr fácilmente 5 gigabytes por segundo versus el giga que transporta la monomodo. Y la distancia, también otro referente, está hecho para cortas distancias. Es decir, por ejemplo, 5 kilómetros como máximo. Entonces, hay diferentes tipos de fibra óptica de acuerdo a diferentes funcionalidades y usos que se le va a dar adecuado. Por eso dice ahí que se usa para dentro de un campus, dentro de una red LAN o dentro de una ciudad podríamos utilizar fibra óptica multimodo. Ya para conectar dos ciudades, por ejemplo, dos regiones, se utiliza de tipo monomodo por la distancia. Nosotros tenemos una cobertura en Chile de fibra óptica que cubre desde la primera región, el primer tramo es de la primera región hacia la quinta región, Valparaíso, en cual ese tramo le corresponde a un proveedor. Ese proveedor de todo el norte de Chile, de la primera a quinta región, es Movistar. Luego viene un segundo tramo que viene de la quinta región hasta Concepción, pasando por Rancagua, Curicó y Santiago, donde ya dos proveedores transportan, ¿cierto?, lo que es la fibra óptica por la carretera, que son Movistar y Antel. Entonces, hacia el norte solo Movistar, por el desierto, cables de fibra óptica. En la zona central es a través de la carretera Ruta 5 Sur, desde la Ruta 68, que es de Valparaíso, luego Santiago, Ruta 5 Sur, hasta llegar a Concepción. Ya los costados de la carretera, enterrados, ¿cierto?, bajo varios metros, van los cables de fibra óptica, monomodo. Hacia la derecha nuestra, si nos paramos en la carretera de sur a norte, hacia la derecha va el proveedor Entel, y hacia la izquierda en la carretera, mirando de sur a norte, va el transporte de Movistar. Ya, así va la fibra óptica hasta Concepción. Pocas veces se ha cortado la fibra óptica en gran parte de Chile, en ocasiones. Los cortes son constantes, siempre hay cortes pequeños, corte en una ciudad, corte en Rancagua, corte en San Fernando, pero para el terremoto del año 2010 hubo 14 cortes de fibra óptica en la zona central de Chile, ¿ya? Entre el trayecto desde Viña del Mar a Concepción. Y fue por el movimiento telúrico, fue tan grande, ¿cierto?, que hubo cortes de placas de tierra completa y cortaron los cables protegidos. Igualmente los cortaron, ¿ya? Así que estuvimos bastante complicados en esa fecha. La reparación tuvo que ser lo más rápido posible. En este caso, los planes de contingencia internacionales definen que la reparación de la fibra óptica en un corte a esa escala tiene que ser en un máximo de 4 horas, ¿ya? Para catástrofe. 4 horas, es como el parámetro. Fue bastante crítico para esa fecha. Para el sur de Chile, desde Concepción hasta Temuco, Puerto Montt y hasta la isla grande de Chiloé, que en ese trayecto, por el canal de Chacao, se transporta bajo el agua la fibra óptica hasta llegar a Chiloé. Los proveedores que llevan la fibra óptica hacia el sur son Telefónica del Sur y Claro, los dos proveedores. Ahora se creó un proyecto y que está en construcción, ¿ya?, que se invirtió en millones de dólares, el cual se llama FOA, o también conocido como Fibra Óptica Austral, en el cual son aproximadamente 3.000 kilómetros y van desde la isla grande de Chiloé hasta llegar a la Antártica de Chile. Van a cubrir todo ese espacio del sur de Chile, de la parte final del continente, con fibra óptica. En algunas partes va por una isla, en otras partes bajo el mar, ¿cierto? Se va instalando con buques que llevan los cables de fibra óptica y los van poniendo en las partes más profundas del mar, y los técnicos, ¿cierto?, bajan con submarinos, bajan con cadenas, ¿cierto?, van haciendo la instalación completa hasta llegar a la Antártica. Así que en poco tiempo más, en un plazo, debería estar terminado todo este proyecto
y por lo tanto Chile tendría una conectividad de fibra óptica desde Arica hasta la Antártica. Seríamos, ¿cierto?, uno de los países que tiene la mayor cobertura o largo de fibra óptica a nivel mundial, por la cantidad de kilómetros del país, ¿ya? No la mayor cobertura a nivel domiciliario, pero sí a lo largo. Entonces tenemos varias características a considerar. ¿Preguntas, jóvenes, por el chat para seguir con respecto a la fibra óptica? Ven haciendo sus preguntas por el chat, ¿cierto? Sus dudas, inquietudes. Dudas, consultas, inquietudes, jóvenes, por el chat, vayan escribiéndolas, vayan comentándolas. Bien. Los conectores de fibra óptica, ¿cierto? Aquí hay una diferencia con las normas con lo que es cobre. En el cobre nosotros teníamos, por ejemplo, los cables UTP y STP, un solo tipo de conector, que era el RJ45. Pero en cambio en la fibra óptica hay diversos tipos de conectores. Y ahí nosotros presentamos los más comunes. Está el conector ST, que es el que yo les mostré, que es este, que es un conector redondo, es un conector estándar, este es uno de los más utilizados en la fibra óptica monomodo. Está el conector llamado SC, que fue este que les mostré, que es el cuadrado, ¿ya? Depende del tipo de tarjeta del dispositivo que conectemos, algunos switch o router tienen ese tipo de conector, por eso es que hay que hacerlos compatibles. Hay un conector que se llama el LC, que es igual al conector cuadrado, pero tiene una patita de protección, si se fijan, que eso sujeta para evitar que se vaya a soltar el conector. Y el último, ¿cierto? El conector doble, ese es el conector de la fibra óptica multimodo, ¿ya? Todos los anteriores, todos los tres anteriores, el ST, SC y LC, son de fibra óptica monomodo, es un solo conector. En cambio, la multimodo utiliza dos conectores. Y eso tiene que ver que los haces de luz LED son varios, entonces por un conector, por un cable, son siempre dos cables juntos, uno transmite luz y por el otro recibe luz. Por lo tanto, uno es un TX y el otro es un RX. La multimodo trabaja de esa forma, transmite y recibe por dos cables, por dos hilos de fibra óptica en un mismo cable. En cambio, la monomodo es un solo cable que transmite y recibe simultáneamente. Ahí tenemos algunas diferencias. Ahora, ¿cómo nosotros verificamos que la fibra óptica, por ejemplo, funcione correctamente? ¿Cómo verificamos que los cables estén bien hechos o que no existan cortes? Así como para la verificación de los cables de cobre existían los chequeadores de cable, los cable tester. En el caso de la fibra óptica existe un dispositivo que se llama reflectómetro óptico de dominio de tiempo, o también conocido como OTDR, que es su sigla, el OTDR, que es ese aparato que tenemos en pantalla, que aparece conectado, ¿cierto? Una fibra óptica multimodo, son dos conectores en la punta. Con el OTDR se mide y se analiza si la fibra tiene cortes. El funcionamiento específico de este dispositivo es emitir un haz de luz según el tipo de fibra, si es LED o láser, si es monomodo o multimodo, y de vuelta, ¿cierto? Recibe la luz enviada, es como, ¿cierto? Para nosotros iluminar un espejo, la luz vuelve y con eso nosotros sacamos un promedio de tiempo. Si la luz no vuelve, ¿cierto? Me puede indicar que hay un corte y me va a indicar en qué lugar o en qué distancia está el corte. Al kilómetro 10, al kilómetro 50, al kilómetro 20, según la distancia de la fibra óptica, con una exactitud de 10 centímetros de margen de error. Es así de exacto. Es decir, si nosotros hacemos una medición, por ejemplo, de fibra óptica desde Curicó a Rancagua y encontramos que el corte está en San Fernando, me va a indicar específicamente en qué kilómetro de la carretera está el corte. En el kilómetro 45 con tantos metros. El técnico va a llegar, el técnico de reparación, va a revisar la falla, quizás se cortaron los cables de fibra óptica que iban arriba en poste por un accidente y con un margen de 10 centímetros, o sea, va a estar ahí mismo. Ahí abre los cables, corta la parte mala, ¿cierto? Saca todos los revestimientos que tengan malo y toman la fibra óptica, ¿cierto? El núcleo de fibra óptica con otro núcleo y lo fusionan con calor, con una fusionadora.
lo que hace derrite el vidrio, lo pega, ¿cierto? Esto es bajo un microscopio, no podemos hacerlo así en condiciones normales, y nuevamente se repara, ¿cierto? Se protege nuevamente, se le pone un empalme mecánico que se llama, en este caso, una pieza que protege para que no se vaya a salir nuevamente y se vuelve a conectar. Y ahí se vuelve a medir y no habría pérdida o corte. Si hay un corte milimétrico, la fibra óptica o la luz sale hacia el exterior y por lo tanto se pierde del núcleo. Por eso es importante que no tenga corte, ni falla, ni hoyos por ningún lado la fibra óptica. ¿Ya? El OTDR son equipos bastante caros por su funcionalidad, y todo el equipamiento en sí de la fibra óptica es de un alto valor. ¿Ya? Una fusionadora de fibra óptica que es para derretir y pegar el silicio tiene un costo de alrededor de 5 millones de pesos. El OTDR acá tiene un costo de 2 millones de pesos. La herramienta o kit de corte también son carísimos. Por eso el trabajo de fibra óptica, el reparar fibra óptica es caro. ¿Ya? Por eso los técnicos especializados también no son muchos, son escasos, debido a que la mano de obra es cara, por lo que cuesta reparar la fibra óptica. Bien, aquí tenemos la tabla comparativa, ya para terminar lo que era fibra óptica, versus el cobre. Tenemos varias diferencias, ¿ya? En cuanto a velocidades, por ejemplo, los anchos de banda con respecto a la fibra óptica puede llegar fácilmente a 100 gigas por segundo, entre el mínimo de 10, máximo 100 gigas, en el cobre 10 a 10 gigas, de 10 megas a 10 gigas, pero en el cobre hay pérdida. Recuerden que la distancia hace que no llegue la velocidad máxima. En cambio, la fibra óptica sí llega a su destino final, ¿ya? Debido a que no hay ningún tipo de pérdida. La distancia también es diferente. 100 metros el cobre, 100.000 metros, ¿cierto? Varios kilómetros o 100 kilómetros la fibra óptica. El cobre igual es propenso a que tenga interferencia electromagnética, a que la electricidad le afecte y genere ruido. Es bajo, pero igual genera. En cambio, la fibra óptica es inmune a las ondas electromagnéticas. Yo puedo tener fibra óptica y al lado una antena celular, no le hace nada. ¿Ya? En el cobre no es así, hay interferencia. Eh, Así que yo también podría tener cerca una torre de alta tensión, tampoco le afecta en nada a la fibra óptica. En el cable cobre sí le afecta. Los conectores son bajo el valor del material de cobre, el cable y los conectores de bajo precio, la fibra es mucho más alta, y por todo lo que nosotros estamos especificando. Y las precauciones de seguridad y las habilidades para trabajar la fibra óptica son mayores. ¿Ya? Como les comentaba, hay que tener destreza motriz para poder fusionar la fibra óptica. Hay que tener condiciones, por ejemplo, físicas, en el caso si ustedes quieren especializarse en expertos de fibra óptica submarina, ¿ya? Saber bucear, tener cursos de buzo táctico, no tener problemas cardíacos, hay que bajar a profundidades. Entonces, en el caso de la fibra óptica en altura también hay que tener condiciones o cursos para poder subir postes, torres, ¿ya? Entonces hay que tener condiciones quizás especiales o más que nada condiciones mecánicas de nuestro cuerpo para poder, ¿cierto?, trabajar la fibra óptica. Buena visión también, ¿ya? Para poder ver bien lo que son los detalles de la fibra. El otro medio, ¿cierto?, que con este ya rematamos lo que es capa 1, para continuar nuevamente con capa 2 el lunes y ustedes vean los capítulos pendientes. Los medios inalámbricos se han hecho masivos, hay distintas tecnologías. Aquí mencionamos 3 estándares de medio inalámbrico. Está Wi-Fi, el cual tiene normas, ¿ya? Están las normas, la 802.11, que es la norma desarrollada por la IEEE, también conocida como Wi-Fi o Wireless Fidelity, ¿ya? Y esa norma también tiene control de acceso al medio, de capa 2, por lo tanto, identifica quién transmite y quién no, para no ejecutar colisiones, y tiene velocidades y distancias también establecidas según las subnormas que hay. Si el estándar Wi-Fi es el 802.11, también hay unas subnormas como el 802.A, B, G, N, AC y AD. Y si se fijan en la tabla, cada subnorma tiene distintas características. Por ejemplo, la norma 802.11a puede lograr una transmisión de 54 megabits por segundo, y su forma de transmitir o su potencia de alcance se denomina de 5 GHz. Significa que es una señal bastante potente,
¿cierto? Pero no muy alta en velocidad. La 802.11b, por ejemplo, transmite a menor ancho de banda y también su cobertura un poco más reducida. Y así van viendo diferencias. Entre más, se fijan, por ejemplo, más alta en gigahertz es la norma, más potencia tiene para transmitir. Por ejemplo, la de 2,4 GHz, su cobertura reducida, la de 5 GHz es un poco más amplia y la de 60 GHz estamos transmitiendo a un radio mucho mayor. Por eso hay distintas normas que han aparecido y también al transmitir en forma más potente pueden lograr mayor ancho de bandas como se aprecia ahí. Desde 11 megabits por segundo, 54, 600 megas, 1 giga hasta 7 gigas. Hoy día están logrando lo que son las redes inalámbricas, redes Wi-Fi. Entonces hemos tenido bastante crecimiento en los últimos años, pero es importante también reconocer que no basta con tener routers inalámbricos que tengan esa norma, las normas más modernas, sino que también los dispositivos de la red tienen que ser capaces de tener tarjetas que soporten esas velocidades. Yo podría tener un router, me compro un router y me cuesta casi un ojo en la cara en una tienda, un 811 AD que dice que transmite 7 gigas de ancho de banda, transmite en frecuencia de 2,4, 5 y 60 MHz. Y mi teléfono es un teléfono con una tarjeta 802.11b. Entonces comparo que mi teléfono como máximo va a transmitir a 11 megas. Mi tarjeta de red de mi teléfono 11 megas y mi router logra 7 gigas. Entonces tengo una diferencia abismante. ¿Qué es lo que hace mi router inalámbrico ahí? Cuando identifica que hay un dispositivo de una velocidad o norma mucho menor, el router baja su velocidad. Por lo tanto, me gasté una cantidad de plata en comprarme un router 811 AD, el cual va a funcionar como si fuera uno del tipo norma B. ¿Ya? Va a bajar su velocidad para adaptarse a la red completa. Un dispositivo de menor velocidad en una red inalámbrica hace que todos los demás bajen su velocidad de transmisión. Está también la norma del Bluetooth, ¿cierto? El Bluetooth también tiene un estándar desarrollado por la IEEE, el 802.15. Bluetooth es una norma inalámbrica de corta distancia, lo ocupamos cotidianamente, ¿cierto? En dispositivos para sincronizarlos, teléfonos con relojes, smartwatch, controles remotos de automóviles, conectar mi radio, ¿cierto? Emparejar un teclado con un mouse, etc. Son corta distancia y poca velocidad. Esas son las características de la tecnología Bluetooth. Emparejamiento de dispositivos, pero a corta distancia. La otra norma, que también se ha implementado, pero poco en Chile, es muy difícil implementarla en Chile, es la WiMAX, ¿ya? 802.16. WiMAX, en reducidas palabras, son transmitir red inalámbrica, pero a distancias extensas, ¿ya? No a 200 metros, no a 100 metros, sino que a kilómetros, ¿ya? El problema de usar WiMAX en Chile es que tenemos una superficie bastante irregular. En Chile tenemos, en la parte central de Chile, tenemos en la planicie, tenemos montañas, tenemos la cordillera de la costa, tenemos cerros dentro de las ciudades, tenemos desniveles. Entonces estas señales no viajan a altura, sino que viajan a nivel de ras de piso, ¿ya? Y como viajan a nivel de ras de piso, si se encuentran con un cerro, la señal WiMAX va a rebotar y se va a devolver. Por lo tanto, implementar WiMAX para, por ejemplo, transmitir a 60 kilómetros es difícil, ¿ya? No así en países que tienen superficies planas, como los Países Bajos, en Europa, Noruega, Bélgica, Holanda, en los cuales sí se utiliza bastante WiMAX, red inalámbrica de alto alcance, porque no hay mucho obstáculo y transmiten libres. ¿Ya? En el desierto quizás podríamos utilizar WiMAX, pero no tendría mucho sentido aplicarlo en el desierto de Atacama si no van a haber personas conectadas. ¿Ya? Ese es el objetivo de la WiMAX. Es una tecnología también que se considera y se usa en algunos casos. Ahí tenemos un router, ¿cierto? Inalámbrico Linksys, fabricado por Cisco, que también tiene más de una norma. Hoy día muchos equipos vienen preparados para transmitir en varias normas de transmisión y para poder adaptarse a los dispositivos de la red. Por eso es importante cuando ustedes coticen qué router inalámbrico van a utilizar, tienen que tener también claro qué tipos de tarjetas de red inalámbrica tienen sus equipos en su red, ¿ya? Para saber qué velocidad van a tener, qué cobertura y bajo qué norma. Acá tenemos finalmente los estándares de la red inalámbrica.
Ahí están las normas desde la 802.11 de la A la AD, mostrando sus velocidades, sus diferencias de velocidades máximas de cada una, sus frecuencias en gigahertz de transmisión, y también ver que algunas ya están un poco descontinuadas porque son normas antiguas, como la 802.11a y b, por lo tanto no tienen compatibilidades con versiones más modernas. Pero no así que hay normas más modernas que son compatibles con la antigua. Por ejemplo, si yo veo la norma 811AC, que tiene una velocidad máxima de 1300 megabits por segundo, esa norma también soporta a la norma B, a la norma G y a la norma N. Eso quiere decir que si mi router es de la norma AC y en mi casa tengo otros equipos que son de norma B, G o N, él también los puede comunicar, pero a menores velocidades, ¿cierto? Va a bajar su velocidad de transmisión para adaptarse a la velocidad del otro dispositivo. Bien, con eso terminamos, ¿cierto?, de darle remate a lo que era capa física que nos faltaba, para después ya continuar nuevamente con capa 2 y capa 3, que vamos a estar hablando ya de routing, conmutación y configuraciones de switch y router más avanzadas. Bien, con paquete IP en el caso de la capa 3 y tramas en el caso de la capa 2. Para terminar, voy a hacer un test. La idea es que me respondan por el chat unas preguntas que voy a mostrarles, y la idea en conjunto definamos si recordamos algunos conceptos que acabamos de ver. Así que les voy a compartir mi escritorio y vayan viendo, respondiendo las preguntas necesarias. Ya. Les estoy compartiendo mi escritorio. Y vemos la siguiente pregunta. Hay un test que es parte del capítulo 4, que está en el curso NetAcad, y me pregunta terminologías con respecto a la capa física. Hay 5 conceptos: fibra óptica, ancho de banda, rendimiento, cobre e inalámbrica. Y hay 5 descripciones, ¿ya? Entonces la idea es que entre todos van a dar su opinión y van a ver a cuál corresponde. Primera pregunta dice: medio que utiliza patrones de microondas para representar bits, o el medio físico que transmite bits a través de microondas. ¿Cuál será de los que están acá disponibles? Vayan haciendo sus respuestas. ¿Cuál será? Jóvenes, ¿cuál será el medio físico que transmite a través de microondas? ¿Cuál es el medio físico que transmite a través de microondas? Está la fibra óptica, ancho de banda, rendimiento, cobre y inalámbrica. ¿Cuál transmite a través de microondas? Vayan dando su opinión, si aquí entre todos vamos a resolverla. No hay opiniones, ¿cierto? ¿Mis comentarios, jóvenes? Vamos a revisar, ¿cierto?, si es la inalámbrica. Y efectivamente, el medio que transmite patrones mediante microondas, las redes inalámbricas. La capacidad de un medio para transportar datos, ¿cierto? La capacidad de un medio, recuerden que nosotros medimos los medios físicos según su capacidad. Veamos si ancho de banda y ancho de banda. Medio que utiliza patrones de luz para representar bits o transportar bits, ¿cierto? ¿Con qué medio físico transportamos luz? Lo acabamos de ver. Fibra óptica. ¿Ya? Medio de transferencia de bit a través, medida de transferencia de bit a través de los medios. Nosotros medimos el rendimiento. Ese es nuestro rendimiento. Y por último dice, el medio que utiliza pulso eléctrico o voltajes para representar o transportar bits, y era el cobre. Bien. Jóvenes, ¿preguntas? ¿Van teniendo preguntas? Vayan haciendo sus preguntas por el chat. ¿Dudas, inquietudes, sugerencias? Vamos con otro test. Siguiente test.
También con respecto a los medios de cobre, ¿cierto? Aquí hablamos de los cables UTP, STP y coaxial. Entonces, debo seleccionar a cuál corresponde la definición. Dice, conecta antenas o dispositivos inalámbricos que se pueden empaquetar con cableado de fibra óptica para transmitir transmisión bidireccional de datos. Ya, lo que me está planteando ahí es con que yo conecto una antena satelital, ¿cierto? Con qué cable bajo hacia un dispositivo conversor. ¿Ya? La tecnología es coaxial. De hecho, ustedes ven una antena de algún proveedor como DirecTV y se fijan que baja con una antena, un cable coaxial hacia el dispositivo del hogar. Dice, contrarresta las interferencias electromagnéticas y la radiofrecuencia mediante blindaje y conectores especiales. Entonces aquí me está hablando de un cable que es protegido. Tengo UTP o STP. Si yo recuerdo, el cable STP era el cable que tenía una pantalla metálica. Dice, son los medios de red más comunes. El cable más común y más barato vendría siendo el cable de tipo UTP. Y por último dice, se termina con conectores BNC, N y F. ¿Cierto? BNC, N y F. Esa tecnología es la tecnología coaxial. Bien, vamos a hacer el último test. Espero que pregunten, respondan, jóvenes, a través del chat. Si tienen dudas. Vayan resolviendo sus dudas, inquietudes. Ya, vamos entonces con el último test. Esto es con respecto a la fibra óptica, lo acabamos de ver. Entonces la primera pregunta dice, tengo fibra de tipo multimodo y monomodo. Me dice, puede contribuir a que los datos recorran distancias de aproximadamente entre 1, 2, 5 kilómetros, ¿cierto? La que recorre menor distancia es la de tipo multimodo. Menor distancia, pero mayor ancho de banda. Utiliza, dice, diodos emisores de luz o transmite con LED como fuente de transmisión, ¿ya? Recuerden que la monomodo era láser y la multimodo es LED. Utiliza láseres como flujo de fuente de luz, monomodo. Se utiliza para conectar aplicaciones de telefonía y TV cable por larga distancia, monomodo. Puede recorrer distancias de 62 a 100 kilómetros, monomodo nuevamente, y se utiliza dentro de una red de campus, dentro de una organización, distancias cortas, la multimodo. Entonces, teníamos la revisión completa. Jóvenes, preguntas, dudas, inquietudes. Preguntas, dudas, inquietudes. Ya. Nos estamos viendo en la próxima clase. Vayan repasando los capítulos, vayan haciendo los materiales, ¿cierto? Eso, ahí estamos viendo las respuestas. Vayan viendo los materiales de clase, vayan repasando los ejercicios, poniéndose al día esta semana. Súper bien, ahí está viendo las respuestas que dieron Sergio Williams. Súper bien. Estos test vienen en los capítulos. A ustedes, si lo fueron estudiando, aparecen. Les van a servir para ir complementando lo aprendido. Listo, jóvenes, nos estamos viendo en la próxima clase. Que tengan buena semana. Cuídense. Igualmente, profe.